Hola, muy buenas, soy TheJairovY, estamos ya en la parte 30 de la Noire, comenzamos un nuevo caso, como ya sabéis, el Vídeo manifiesto, y bueno, deciros que ya queda poquito, quedan 6 casos nada más, así que ya estamos en los últimos del juego. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. No, como bien ha dicho él, seguimos con el caso de la morfina, todavía no está resuelto. Vamos, va, levanta, compañero. A ver cómo va hoy. Voy a intentar grabar el caso, no seguido en el mismo vídeo, pero sí voy a intentar grabar el caso entero, porque si no ya sabéis lo que me acaba pasando, que se me acaban olvidando algunas cosillas y no acierto al final. Porque ya sabéis, hay que estar muy atento y claro, si estoy por 3 o 4 días sin grabar el juego y encima entre medias hago otros vídeos y hago otras cosas, pues claro, al final no me acuerdo de todo. Y ya lo visteis, por ejemplo, en el caso anterior, madre mía, te queda larguísimo el caso y habían un montón de pistas, pues bueno, pues, al final fallé bastante, pero mira, lo saqué con 3 estrellas, que eso sí que al menos algo es algo. Mejor es un aprobado, ¿no? Al menos. Y pues nada, vamos a empezar a ver, espero que se me dé bien, porque realmente, macho, el anterior se me dio bastante mal, el que me dieron las 3 estrellas, realmente tampoco no es que lo hiciera muy bien. Tú, sube, a ver si me ayudas, hoy como Dios manda, otra vez, el tío ha vuelto a hacer lo que ya hizo una vez, intentar abrir la puerta cuando ya está abierta. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports a 415 at 7th and Central. Estoy llamándome, pero yo no acudo a la llamada. Yo voy a por los casos principales. Yo lo comentaba más de una vez, ya lo sabéis. Si cogiera estos casos, imaginaros, el juego es muy largo, ya lo vais viendo. Parte 30 y como os he comentado hace un momento, pues quedan aún 6 casos, así que joder, queda tela, ¿no? Aún, bueno, no mucha, tampoco, pero que aún queda bastante, ¿no? Imaginaros si hubiese cogido los casos, buscado los coleccionables, la pesca, lo que es un GTA, más o menos, como suelen durar, no es un GTA, ya lo sabéis, ya lo habéis ido viendo, no es un GTA, pero sí, me refiero a lo que es la duración. Bukowski. Back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Macho, ya vamos viendo gente en lo de siempre, está todo relacionado, lo de la morfina está todo relacionado, macho. Qué daño está haciendo la droga. Rounds into it. Certainly sends a message. Vale, y no hay nada que investigar, ¿no? No, simplemente a mirarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No está? Ah, míralo, está aquí el forense, ¿No me cuentas nada? Oye, vale, ahora es cuando hay que mirar el cadáver. Que he ido muy rápido antes. Pero no me habla. Qué raro, pues normalmente tiene pocas ganas de trabajar hoy el forense. Normalmente ya sabéis que me acerco al cadáver o lo que sea y el forense me cuenta un poco, ¿no? Pero esta vez no me cuenta nada. Nada, tabaco aquí, nada. Si estuviésemos en esta época, pues sí, ¿no? Porque se podrían sacar las huellas. Pero como en esa época todavía no se podía. A ver. ¿Qué más hay por aquí?
di que te vibra el mando y suena, porque estas cosas, bueno, esto no sirve para nada, pero vamos, esto para verlo en el suelo hay que tener una buena vista, porque casi no se ve. A ver, ¿qué más hay por aquí? Claro, macho, de momento he mirado ya un montón de cosas y nada de importante, Ah, la pista no. Vale. Tampoco, esto es que no, ni lo voy a seguir cogiendo porque no, ¿para qué? Joder, aquí, bueno, aquí hay otra prueba. Yo quería investigar por mi parte. Custom case. Someone cared for this instrument. Que ya está. Joder, qué pocas pistas, ¿no? Qué poca cosa. O un día me dan muchas, otro día me dan pocas. Visto que esto nada, ¿no? Ah, easy click, mira, no, he aceptado. A ver. Simplemente hay que subir. Sí, un clic, como bien ha dicho él. Como si hubiera algo debajo. Mira. No. Case must have cost more than the trumpet. Ya ves, y aquí tiene los utensilios para la morfina. Anda que... Y vi otra vez el mismo club de... El mismo club, Que ya lo han dicho aquí en la conversación que han tenido al llegar. Que era el resto de la banda, si os acordáis de los otros dos músicos, aquellos que estaban en aquella casa que estaban drogándose, pues esos. Ya está, no puede coger nada más. No, pues ya está. Pero eso seguro es una pista importante, seguro. A ver, ¿y qué más podemos encontrar por aquí? Ah, mira, aquí hay otro cadáver. Un coño, Bittleston. Es que no sé muy bien cómo era eso. Nada, en la cara tiene marcas, pero no me ha sacado ninguna pista ni me ha dicho nada. Cole, tú tampoco tienes muchas ganas de trabajar, joder. Cole, échale ganas. La mano tampoco me hace nada. A ver, falta la camisa, bueno, la chaqueta, aquí. Ahí. Todos con morfina, macho. Aviso. Puede provocar adicción. ¿No voy a poner aviso puede provocar la muerte? Vale. Y la otra mano ya de por sí no me la deja ni mirar. Ah, no, pero aquí también me deja mirar en el otro lado de la chaqueta, pero no tiene nada. Vale, espera, me deja mirar también la otra mano, pero no creo que tenga nada. No tiene nada. Vale, pero ya sabéis, hay que ir mirándolo todo para no dejarnos nada. Y pues poco más, ¿no? Sigue sonando la musiquita, pero a ver, vamos a mirar por aquí dentro. Aquí estarán. Aquí está la morfina, ya verás. 1,000 packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Ábrelo, intenta abrirlo. No me deja. Pues no, a lo mejor no está aquí la morfina. A ver, faltan 2 armas, ¿no? Eso ya es una pista, ¿no? Supongo también. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Vale, pues ya está, ¿no? Ya lo tengo todo, ¿no? Supongo. Vale, perfecto. Pues sí, vámonos. Supongo que ya lo he encontrado todo, básicamente a eso, ¿no? Encontrar, bueno, supongo que puedo hablar con esta chica, ¿no? I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective.
Feels like I've had half the LAPD in here today already. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Sí lo sabes. Yo diría que sí, ¿eh? Sí, sí lo sabes, duda. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you? This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Esta es verdad, claramente. Sí, sí, esta es verdad. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your Bien, help, man. bien. Eddie Así was me in over gusta. his head, Todas las but he pistas, was a las decent preguntas boss. correctas, como tiene que ser. Como tiene que ser. Vale, pues... A no ser que quede... Es que ese es un... Ah, mira, porque están mirando los disparos. Pero yo no puedo mirarlos, ¿no? No, yo no puedo mirar los disparos. Y ya está, realmente. Help me out. Back to the station. Sí, We need to volvamos speak a to la someone on the comisaría. robbery Tenemos que team. hablar con alguien de robos. Pues vale, vámonos a la comisaría. Another day, another dollar. Con un trabajo bien hecho. Espérate, trabajo bien hecho. Me dejaba uno. No se puede. Ahora. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Vale, pero supongo que igualmente puede que encuentre algo, pero si el otro me estaba diciendo lo de la comisaría es porque lo importante supongo que ya lo tengo. No lleva nada en los bolsillos, nada en las manos, ni en la otra, por si acaso, nada, tampoco, fuera, fuera. Y en esta habitación, oh, una caja fuerte. They didn't even try to crack the safe. Así que solo era un ajuste de cuentas, no venían a por el dinero, vamos. Que no era un robo, esto te da pistas de que no era un robo, claramente. Vale, pues ya está, ahora sí, porque no me han dado ninguna pista más, vámonos. Hasta luego, señorita, encantado de conocerla. Venga, vamos, Roy, que tenemos faena. Bueno, primero... Vamos, bueno, es que no sé si hacer... Sí, vamos a ir a la comisaría. Primero nos informamos de los robos y luego vamos al Club del Ramo, al bar este de jazz. Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Hombre, ya se ha visto que el del bar, traficaba, seguro, con la morfina y con el tabaco, seguro. Y vete a saber por qué estaban las armas ahí, porque si os habéis fijado, ha dicho que ya es difícil conseguir una de esas. Y él tenía 3. Ya era difícil conseguir una y él tenía 3, así que eso ya es sospechoso. ¡Oh! ¿Hay una rueda de prensa? Hostia, esto no me acuerdo para nada, Oh, me hacen fotos, no, se las hacen al otro, no, de mí pasa. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus?
I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Debrigada. Ah, vale, ya me dice él por dónde es, ¿vale? Porque no sé dónde está esa sala. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coleridge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smoke. Ahí lo tienes. Homicide just recovered Ahí lo 3 tienes. BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. Half a million cigarettes loose on the streets of LA. This is the crate we recovered. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Enough to arm 3 companies. Some of these Vale, guys pues eran los marcados en rojo, simplemente. must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Bueno, no quiero comentar mucho, pero ya sabéis, ¿no? Yo ya os iba diciendo que los vídeos que van saliendo de lo que es su pasado en la guerra tenían que ver, y los vídeos que encontramos en los periódicos también. Y si os habéis fijado, ahora justamente ha nombrado a unos cuantos que salen en los vídeos, que salen en los periódicos y en los vídeos que se ven en el pasado. No quiero comentar nada más al respecto, porque sabiendo lo que va a pasar, pues no quiero decir nada, porque si no voy a decir lo que va a pasar. Y como que no es plan. Así que nada, pues eso, vamos a continuar, vamos a la siguiente zona. Y ya os digo, solo eso. Ya veis que aquí hay un lío tremendo, ya lo estáis viendo, hay un lío tremendo, porque salen sus antiguos compañeros, parece que el Roy esté también ahí metido, o sea, hay un lío, ya la morfina se mueve por todos lados, ya lo vais viendo. Half your old lackeys were on that boat, the late Mr. Goldrick included. They weren't my lackeys. Subordinates then, whatever you want to call them. There were a lot of people on that boat. Maybe you're behind this whole thing, Phelps. Wouldn't that be a master stroke? Hey, cut me in early and we'll ride this one into the sunset. Sounds like you've got the case all sewn up, Roy. We should call it a day and go home. And miss out on the blue room? I couldn't do that to you. Any in the vicinity officer needs assistance, 1825 North Highland Avenue, Pues lo siento por esa gente, pero yo tengo problemas más grandes. Mucho más grandes, como la morfina. Oh, vamos para allí. Hollywood, yeah. A ver, es aquí. Al bar donde él... Es que al final todo acaba enlazando, ¿eh? Al bar donde él iba a ver a la mujer esa cantar. A ver, primero vamos a intentar hablar con esto, si es que se puede. Excuse me. I've got to sort through some unclaimed items puede. right now. Pues va adentro directo. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lichtman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 Cabrón, tons que of es el Army Roy, surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries Unterstundenführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this?
El Roy tiene una patada en la boca. Will you sit down? El Roy la está ganando, ¿eh? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Vamos, vamos, al grano. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Uf. Aquí estoy dudoso, pero dudoso de si me está diciendo la verdad o dudar. Que no tendría, ella no sé, que no sé si tendría por qué saber algo o no. De las pistas que tengo está claro que no es mentira, eso está claro. Yo creo que es verdad, no sé, no parece que era mucho los ojos, pero no sé. La verdad es que no sé. Va, verdad. I'm not looking to arrest users. I'm after the supply. You just don't get it, do you? Some people can't live without help. Ahora leche la duda. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Vale, aquí sí, esta es bastante clara de que es duda. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words, and very noble. But words are just words, Cole Phelps. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. ¿Qué vas a hacer, Cole, ¿Qué vas a hacer? La vamos a seguir. ¿Qué se piensa? ¿Que sabe algo más de que habla con Mickey Cohen? Mantén ancestral su mucho. A ver. ¿Sigue a Elsa? Sí. ¿Qué se piensa? ¿No le ha dicho toda la verdad? Bueno, sí, en verdad no me lo ha dicho. Porque una de las preguntas las he fallado. Pero bueno, vamos bien, De momento vamos perfecto. Y voy a frenar un poquito, no quiero que me pille. Elsa, va, dile al taxista que acelere. Que no tenemos todo el día. Ahí, ¿ves? Ni como habéis escuchado, cómo ha acelerado ahí. Vale, detrás de este. Que así se me ve menos. ¿Qué ha frenado? ¿Por qué sigues a la Elsa? Ahí está. No pierdes si se ha parado ahí. Para acercarme un poco más. Vale, sí, claro, para que salga la escena en vídeo. Vale.
Super Call con su super corazonada. ¿Qué es lo que querrá investigar? Vaya caserón. Anda que... Col, ¿qué te la quieres beneficiar o qué pasa ya aquí? Vamos a ver. Hola, he seguido hasta casa. ¿Estás tonto, Col? En vez de haberse dicho directamente, hey, ¿te puedo acompañar? Casi pim pam, venga, va, pum, le deja entrar. sin mediar palabra, ni hola. Ni, oh, ¿qué haces aquí? LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. Te seguimos. A ver qué nos tiene que contar el Mickey Cohen. Está chulo, el sitio este. Tío, ya ves. Qué guay. Está muy chulo. Señor Mickey Cohen tendrá que responder unas preguntas. Of a gangster? LAPD. We have some questions. Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps. Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Sí, esa ha sido Haven't I muy always buena. said what a funny guy Roy is, and how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy, or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Hostia, ¿cómo ha movido los ojos? Sí lo sabes, duro. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. Me parece a mí que el Col se está metiendo... Que este representa que es un mafioso de los fuertes, ya lo sabéis. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Sí lo sabe. Otra vez el ojo, sí lo sabe, sí lo sabe. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch?
How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. We have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Hostia, nosotros nos han dicho, pero vamos, o sea, bueno, nosotros sí lo hemos visto, pero a Cole y al otro nos han dicho, Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Han acribillado un autobús, ¿cómo un autobús? Vamos a ello. Cuidado el tiroteo en la parada. Por aquí, no se puede abrir. Vamos, Roy, venga, vamos. ¿Cómo que al tiroteo? Eso es a lo que se refería, que había que darle como un escarmiento. No me vas a convencer, no me vas a convencer, Miki, que te meto en la cárcel, Vale, a ver, tiroteo. Roy, ¿qué piensas? Seguro que ha sido Miki, ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Cuidado, señor, cuidado. Tío, no se podía haber ido para el otro lado, no. ¿Qué va? ¿A qué? Oye, ¿esto tiene sirena? Sí, sí, bien. Pues venga, allí. Para una vez que realmente hay que usarla, ahora sí que hay que usar la sirena. ¡Sí! ¡Apártense! ¡Fuera de mi camino! Oye, que voy... Y con la sirena se apartan, Vale, ya estamos. ¿Habrá que pegar tiros? Sí, porque se estaban oyendo disparos, sí, mira, chaval, y tanto. Venga, ya. Un joven que he colgado. Es como decía yo que se estaba metiendo donde no le llamaban. Uy. Puto Mickey, la que ha liado. Aquí disparando. Venga, disparando en el autobús, Y no tiene nada que ver, Y yo me tengo que cargar a ese con una pistolita. Encuentra el modo de subir y detenerse. ¡Hijo de puta! Vale, pues por aquí no. No creo, vamos. Por ahí sería un suicidio. Por aquí. Ahí está. Por ese lado sería el suicidio. Vamos, yo tengo una pistolita y él tiene el pedazo de rifle ese. Vale. Desde aquí ya lo tengo aquí, loco. Desde aquí incluso según como podré darle en la cabeza y él no me podrá dar. Míralo, ya ves. ¡Pah! ¡A mierda! Super cool, chaval, super cool. Bueno, pues no había muchos disparos, solo era uno. Pensaba que eran más, pero no, solo era uno. Dios, nos han matado a todos. Jodas. Si llega a tiempo al Dios, parece que sí, porque la general está todo pillado. Vale, necesito el cadáver de los torturados. Vale, vamos. Vuela de la cabeza a 30 delincuentes. Es un logro. Hostia. Vale, guay. Vale, a ver, supongo que tendrá algún papel. No algo tendrá. No, nada. Instalado. Aquí sí. Bueno, esto era la ruta del autobús, ¿no? Phone number and restaurant. Teléfono y mesa del restaurante. Table 3, ya ves, sí, está claro. Y el otro estaba en la mesa 3, que lo ha dicho antes. Sí, tanto. Tanto que ha sido el Mickey. Vale, pero no tiene nada más. Anda que sí, por eso tiene un montón de tiros, como si lo hubiese acribillado y realmente solo le pega un tiro en la cabeza. Y en la cabeza justamente, qué casualidad, no tiene ninguno. Pero bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? No puede ser perfecto. Oh, y encima es uno de los bar, que había en el bar, justamente. It's one of the BARs. Cargador nada, no. Y aquí más que no, ya está.
I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and started treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. A ver, formato del robo del You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Vale, a ver. Vamos a ver qué tenemos aquí en la libreta. Este claramente nada. Tampoco. Tampoco. Por los webs, pero los diferentes. No, esta tiene que ser duda, creo. O bueno, no, ¿verdad? Porque me ha dicho algo, sé. Tiene que ser total, ¿no? Claro, ¿verdad? Claro, me ha dicho algo, sé. Era duda. The morphine is turning up everywhere. People are dying. You got something you want to tell me? I'm a bus driver. Do I look like I run a dope racket? Era duda, tío, era duda. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Esta tiene que ser mentira. Porque además así yo... Es que jamás se le ve nervioso, ¿eh? Sí, esto tiene que ser mentira. Y yo, más que nada, sabemos quién ha sido por esto. Libreta con datos del asesino, una nota que pone el autobús, toda la pesca, tienes... The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Entonces, ¿por qué tenía una nota? Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, detective. Hostia. Empiezan a salir Pretty cool customer. Los de su... He's been under fire before. Cuando él estaba en el Buying a story? Not for a minute. Ah, mira, y encima la segunda, la primera la he fallado así bastante bien, pero la segunda la he acertado como Dios manda. Ah, mira, me sale el teléfono para llamar. Vale, pues vamos a llamar. La segunda la he acertado como Dios manda, porque me han dado un logro y todo. Nice day for it. Cole Phelps, badge claro, sí lo sabía, 1247. porque estaba claro por lo de la mesa y todo, no vas a ver. I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Encima ya también está el Kelso, que también serían los vídeos. Bueno, eso es lo que os estaba diciendo antes. Un lío, aquí hay un lío entre unos y otros. Thanks. Vale, pues este lo vamos a dejar ya aquí, gente. En el siguiente seguiremos con lo que queda de caso, a ver si más o menos consigo meterlo en el siguiente vídeo, para justamente intentar no cagarla lo máximo que pueda, ya que aún siguiendo a veces la fallo, como habéis visto, pero bueno, voy a intentar eso, a ver si lo puedo meter en el siguiente vídeo. Nada, esto es en el siguiente, pues ya a ver al curso, a ver qué tiene que gustar. Nada, espero que os haya gustado y si es así, pues dadle like, favoritos y hasta la próxima.